Mi nombre es Estefanía España Narváez y a continuación voy a socializar 3 artículos científicos de la temática abuso sexual infantil. El primero se titula Factores de riesgo de abuso sexual infantil, con fecha de aceptación del 28 de septiembre del 2015 de la revista Colombia Forense. El artículo analiza diferentes factores de riesgo en los diferentes entornos que rodean a los niños y a las niñas, principalmente el entorno familiar, social y ambiental, los cuales se asocian con la probabilidad de aparición de abuso sexual en la población infantil. 3 ideas secundarias. La primera, que en el entorno familiar se evidencian algunos factores de riesgo relacionados con la tipología familiar. Entonces se identifica que las familias multiparentales o reconstruidas y las monoparentales existe mayor riesgo de abuso sexual infantil. A ello se le suman las dinámicas familiares disfuncionales. En segundo lugar, en el entorno ambiental también se reconocen algunos factores de riesgo, pero que están relacionados más que todo a las condiciones físicas donde viven los niños. Y tercero, en relación al contexto social se identifican factores de riesgo, pero relacionados con los patrones comportamentales de personas externas a la familia que interactúan con los niños. En resumen, se explica la experiencia de circunstancias específicas en entornos sociales, familiares y ambientales que se relacionan con la probabilidad de la ocurrencia de abuso sexual en los niños y niñas y cómo se interrelacionan entre sí, teniendo en cuenta que el abuso sexual es multicausal. En conclusión, la ocurrencia de abuso sexual se relaciona con la articulación de múltiples factores de riesgo que provienen de diferentes entornos o contextos de la vida de un niño. La identificación de estos factores de riesgo es importante para entender el fenómeno y para prevenirlo. El segundo se titula Desarrollo normativo y de política pública contra el abuso sexual infantil en Colombia, del 2020, de la revista Pensamiento Americano. El artículo analiza el marco legal nacional e internacional y su evolución regulatoria, también las medidas de política pública en Colombia que se encuentran orientadas a prevenir y abarcar el abuso sexual infantil. Se concluye que existe una carencia de medidas preventivas con respecto a las de tipo sancionatorio. 3 ideas secundarias. La primera, que en Colombia las principales víctimas de abuso sexual son los niños, niñas y adolescentes, principalmente del género femenino y principalmente entre los 10 y los 13 años. Segundo, en el contexto internacional y nacional existen diferentes normativas y políticas públicas que abarcan este fenómeno. Y de la misma manera, entidades como el ICBF, la policía e instituciones educativas han implementado acciones para prevenir, pero las cifras van en aumento. El sector educativo es clave en el abordaje de abuso sexual infantil. Sin embargo, las estrategias que se implementan en la educación sexual abordan principal o exclusivamente a los adolescentes, dejando de lado a la población infantil. En resumen, el artículo busca analizar el desarrollo normativo y las políticas públicas colombianas implementadas para hacerle frente, revisando primero la normatividad internacional, la normatividad nacional y las actuaciones instauradas por instituciones del nivel nacional. La investigación demuestra que sí existe un marco legal, pero es importante ahondar en las medidas preventivas porque la normativa es principalmente sancionatoria. En conclusión, según el desarrollo normativo y el aumento de las cifras del abuso sexual infantil, es necesario implementar legislación que vaya más allá del aspecto sancionatorio, centrándose en medidas preventivas. El tercero se titula Familia, abuso sexual infantil y proceso de afrontamiento psicosocial, del 2018, de la revista latinoamericana de estudios de la familia. El artículo analiza los procesos de afrontamiento que se generan en el sistema familiar en presencia de abuso sexual infantil, haciendo énfasis en las creaciones dialógicas y los discursos generativos que promueven tanto la resignificación de las relaciones como la movilización de los recursos en la familia. En ese sentido, la intervención que se realice no solamente se debe enfocar a nivel individual, sino también trascender al nivel familiar, exaltando las capacidades de los integrantes para reconocer su potencial generativo de afrontamiento y de transformación. El abuso sexual infantil se considera como un evento familiar perturbador, que altera significativamente la dinámica familiar e inicia procesos de duelo y afectaciones emocionales. Sin embargo, este puede generar reflexiones y aprendizajes en el interior de la familia. Segundo, el abordaje de un niño, niña, adolescente víctima de abuso sexual y su familia requiere de una intervención que permita la construcción de relaciones de confianza y que emplee un discurso generativo. Tercero, el abuso sexual puede ser perpetuado por un adulto con un grado de afinidad y relación cercana a la familia que se aprovecha de esto para perpetuar el abuso. Este es uno de los principales factores que generan confusión en la víctima. En resumen, el artículo analiza la narrativa de 7 experiencias familiares en las que se presentó abuso sexual infantil, considerando el proceso de afrontamiento psicosocial posterior. Este estudio se
basa en el enfoque sistémico construccionista y la metodología cuantitativa. En conclusión, el abordaje efectivo del abuso sexual y su impacto a nivel individual y familiar requiere de una intervención con un enfoque sistémico construccionista y que promueva diálogos generativos, movilice recursos para que la familia inicie un proceso de resignificación. Y gracias por la atención.